1:02 damos inicio a la información en Noticias a la 1 p.m. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentó el informe sobre el financiamiento ilícito a los partidos políticos. A la vez dio a conocer que la corrupción es lo que unifica al sistema político del país. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es contundente. La corrupción es la unificadora del sistema político del país. El financiamiento ilícito de la política está enraizado en todos los niveles, pero un actor determinante es lo que la Comisión llama el recaudador, que tiene contactos con las élites empresariales y estructuras criminales. El recaudador moviliza recursos para el candidato presidencial, adquiriendo compromisos oscuros con los donantes. Muchas veces se queda con parte del dinero y al conseguir este fundamento para llegar al poder, tiene incidencia en el gobierno de turno y se presta al tráfico de influencias. Iván Velázquez da un ejemplo. Gustavo Alejos, el principal financista del exmandatario Álvaro Colom Caballeros. Un ejemplo paradigmático lo constituye el caso del señor Gustavo Alejos en la UNE. Es un recaudador que se enriquece y construye redes durante el gobierno de Álvaro Colom. Alejos fue nombrado secretario privado de la presidencia, desde donde logró una importante influencia política y hasta convertirse en facilitador de negocios propios y ajenos. Financista y operador de Colom, durante las campañas electorales de 2003 y 2007, influyó en el nombramiento y destitución de funcionarios. Durante este periodo, las empresas vinculadas con él fueron beneficiadas por contratos públicos y su hermano y su padre fueron nominados como candidatos a diputados por la Unidad Nacional de la Esperanza. Gustavo Alejos reconoció públicamente que apoyaba con financiamiento a Sandra Torres, candidata presidencial de la UNE, a Roberto Alejos de Todos y a La Gana. Además de estos ejemplos, Iván Velázquez también brindó los de Gloria Torres, hermana de la ex primera dama Sandra Torres Casanova, quien creó una red de alcaldes para recibir fondos ediles, por lo que fue investigada y acusada de lavado de dinero. También se ejemplificó el caso de José Armando Yort Quiteño, principal financista de la campaña del FRG, que encumbró a Alfonso Portillo Cabrera hasta llevarlo al poder. Y luego de este informe emitido por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, presidido por Iván Velázquez, titular de esta entidad, no se dejaron esperar las reacciones por parte de los diputados. De esta cuenta nos vamos a enlazar en vivo y en directo con Marisabel Aldana, la encargada del organismo legislativo, porque ella nos va a hablar sobre las reacciones de algunos de estos legisladores. Adelante, Marisabel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Michelle. Luego de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala señalara específicamente a 3 partidos políticos, el Partido Patriota, el Partido Líder y el Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, los diputados del Congreso no dudaron en reaccionar. Según varios de ellos, no tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo en los partidos políticos y en las cuentas bancarias de estos. Escuchemos lo que dijo el parlamentario Valentín Gramajo, quien es el actual secretario general del Partido Patriota. La actual no ha habido casi gastos y en la pasada se presentaron en su momento los informes de que la auditoría del tribunal pidió. Ellos los tienen, ellos hicieron las auditorías al partido, por lo menos en lo que concierne al partido que estoy enterado yo es que está todo, cuadraron todas las actividades. Otro de los parlamentarios que no dudó en reaccionar acerca de los señalamientos que se hacían hoy en contra de Gustavo Alejos fue su hermano Roberto Alejos, quien él asegura él ya no tiene comunicación con su hermano, además de también él ya no es principal financista del partido Todos. Escuchemos sus declaraciones. Yo quiero tener conocimiento de el movimiento, las cuentas y de todo lo que él está diciendo acerca de mi hermano. Mi hermano es ahora abiertamente financista de la UNE,
no es financista nuestro desde hace muy buen tiempo, ¿verdad? Y eso, ¿perdón? ¿Le ha ayudado a recaudar financiamiento? No, él ahorita está abiertamente trabajando con la UNE nada más, y algunos me han contado que incluso ya no está trabajando con ningún partido político, ¿verdad? Él perteneció a la UNE, donde estuve yo en su momento, ¿verdad? Y ese es el tipo de relación. Recordemos que Gustavo Alejos ha sido uno de los principales contratistas del Estado tras su empresa J.I. Cohen, a quien se le han dado miles de millones de quetzales en compras de medicamentos, el cual estaremos buscando su reacción cuando conteste las llamadas telefónicas, porque hasta este momento todavía no lo ha hecho. Este es el reporte que tengo para ustedes, compañeras. Regreso. Muy buenas tardes. Marisabel, antes de culminar con este enlace, aparte de las reacciones de estos dos diputados que prácticamente fueron involucrados por los partidos políticos a los que pertenecen, ¿ha habido algunas otras reacciones? Tenemos entendido que en su momento también Mario Taracena hizo alguna pronunciación y tú estuviste allí. ¿Nos podrías comentar qué fue lo que él dijo al respecto? Así es, quiero comentarte, Michelle, que uno de los parlamentarios que tú bien indicas no dudó en pronunciarse fue el parlamentario Mario Taracena de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien él asegura que a quien se le tienen que hacer los cuestionamientos específicos del financiamiento del partido de la UNE en el 2011 es al expresidente Álvaro Colón. Según lo que ha dado a conocer Mario Taracena, es que el expresidente sí tenía conocimiento de este tipo de situaciones que se estaban dando dentro de la Unidad Nacional de la Esperanza e incluso de cuando él fue presidente de la Nación. Además, aseguró que, por su parte, la actual candidata a la presidencia, Sandra Torres, no tiene nada que ver con esta situación, pero él fue muy enérgico al cuestionar acerca de este financiamiento y echarle la culpa, por así decirle, al expresidente Álvaro Colón. Muchísimas gracias, Marisabel Aldana, por toda esta información. Era algo que ya esperábamos, Caro, las reacciones por parte de los legisladores, y seguirán surgiendo más comentarios después de este polémico informe emitido por el titular de la CICIG. Así es, porque ya está causando distintas reacciones. Incluso usted nos ha hecho llegar sus comentarios a través de las redes sociales. Pero seguimos hablando del informe de la CICIG. Entre los entramados en la corrupción se encuentra la obra pública y los medios de comunicación, quienes de manera indirecta también financian la corrupción. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Uno de los secretos a voces y principal foco de corrupción en Guatemala es la construcción de obra gris, desde los contratos con empresarios de la construcción y el listado geográfico de obras dentro del Congreso conforman un entramado de corrupción en torno a la obra pública. Unas redes político-económicas ilícitas construidas alrededor de diputados y alcaldes que articulan redes de constructoras y ONGs a las que canalizan obras públicas que permiten el enriquecimiento ilícito de esos integrantes, así como el financiamiento de las campañas electorales. Unas estructuras articuladas desde empresas constructoras que financian campañas electorales para obtener a posteriori la adjudicación de las obras públicas. Pero también hay un financiamiento indirecto en la política que provoca que ciertos partidos accedan al poder, pues ya colocados en la presidencia obtendrán millonarios contratos. El monopolio de la televisión VHF. Que desde los medios de comunicación puede realizarse una suerte de financiamiento indirecto de la política a través de ceder espacios para infomerciales disfrazados de notas periodísticas en noticieros televisivos y radiales, posicionar a líderes políticos, vetar a otros en la cobertura noticiosa y pactar tarifas diferenciadas por tiempo de aire. Existe además, lo advierten en el cuadro presentado, de qué modo un monopolio en la televisión del sistema VHF existe en el país y de qué manera
ese monopolio incide directamente en las elecciones. En síntesis, Carol, una de las conclusiones a las que se llegó por parte de Iván Velázquez es sobre el gasto excesivo y desproporcionado que se ha presentado en las campañas electorales. De esta cuenta, el titular de la CICIG ha recomendado ejecutar las reformas de ley en cuanto a nivel electoral y también de partidos políticos, como reducir el origen privado del financiamiento a un 20% del total, con un control de forma estricta, como la limitación también del uso de recursos. Los más importantes y que deben tener un control estricto sobre la procedencia de los fondos. Según Velázquez, es la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Bancos, la Intendencia de Verificación Especial y la Superintendencia de Administración Tributaria. En último lugar, el apoyo a las reformas electorales. En este sentido, y entendiendo que las reformas constituyen en sí mismas un proceso, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala considera que, dadas las reflexiones contenidas en este informe, debe apoyarse la aprobación del proyecto de reformas para el fortalecimiento del régimen político electoral del Estado de Guatemala, presentado por el Tribunal Supremo Electoral al Congreso de la República, el cual contiene modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos y a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Consideramos que estas reformas constituyen un paso importante para la transformación del sistema electoral y constituyen una opción real para iniciar la reforma de un sistema político urgido de un profundo cambio. Muchas gracias. Y ya le comentábamos que el informe de la CICIG ha causado reacciones. Uno de ellos es Acción Ciudadana, quienes dan a conocer que lo que se puede evidenciar es que dentro de la política es un juego de poderes donde puede comprar y vender el poder el mejor postor. Para Manfredo Marroquín, la única solución es el cambio a la actual ley electoral y de partidos políticos. Creo que es una muy completa radiografía del funcionamiento del sistema de partidos políticos en Guatemala, cómo ese sistema en los últimos 20 años degeneró en un mercado abierto de intercambio de favores, donde todo se compra, todo se vende, y donde realmente ya la política perdió su esencia, ya no hay contenidos ideológicos, programáticos, sino simplemente los partidos son empresas de negocios que utilizan el sistema precisamente para acceder al presupuesto nacional y desde ahí agenciarse de contratos millonarios que les sirven para reproducir el sistema y mantenerse vigentes en la política. Creo que sería iluso pensar que de este árbol ya envejecido pueda salir un buen fruto. Así que yo creo que el reto de aquí en adelante es transformar el sistema político. Y la presión para que los congresistas aprueben las reformas a la ley electoral y de partidos políticos continúa en aumento. Para el director del Tribunal Supremo Electoral, una de las formas para evitar la corrupción en cuanto al financiamiento de los partidos es legislando a favor de estas propuestas. El presidente del Tribunal Supremo Electoral señaló que una solución para evitar la corrupción en los partidos políticos sobre el financiamiento ilícito es aprobar las reformas a la ley electoral, por lo que hizo un llamado a los congresistas para aprobarlas y de esta manera darle el respaldo al país. Parte de las conclusiones que en este informe se presentan es precisamente ese espaldarazo y el apoyo a que sean viables estas reformas electorales. Lo vemos con mucho beneplácito. El esfuerzo que se ha hecho por parte de varias instituciones de sociedad civil para impulsar estas reformas que ya fueron presentadas al Congreso de la República y esperamos que se le dé el trámite correspondiente. Dentro del mismo tema, el magistrado señaló que es importante el fortalecimiento de las auditorías sobre el financiamiento de partidos políticos para evitar la presencia de fondos ilícitos. De esa cuenta, nosotros pretendemos que en lo que sea competencia directamente del Tribunal Supremo Electoral,
la auditoría electoral nuestra sea fortalecida para tener mayores herramientas de control y poder realmente hacer un trabajo pues más profundo, tal y como en el informe se hacen algunas recomendaciones que en lo pertinente, como cada ciudadano guatemalteco, tanto como ciudadanos guatemaltecos como miembros del Tribunal Supremo Electoral, vamos a analizar ese informe y lo vamos a aplicar pues en lo que sea pertinente. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Jorge Esquivel nos tiene información desde las calles. Nos tiene las reacciones luego de presentar el informe por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Adelante, Jorge. Adelante, Jorge, te escuchamos. Ya les comentaba que Jorge Esquivel nos tiene las reacciones de lo acontecido luego de la presentación por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala del informe acerca de la financiación a los partidos políticos. Adelante, Jorge. Buenas tardes. Tenemos problemas de comunicación con Jorge Esquivel. Más adelante nos estará informando de cuáles son las reacciones que se vivieron luego de la presentación de este informe por parte de la CICIG. Vamos a cambiar ahora totalmente de tema, Michelle. ¿Qué te parece? Así es, me parece muy buena idea porque seguramente en Twitter y en Facebook, como decimos coloquialmente, estarán reventando las redes a través de todas las propuestas y el sentir sobre la población y lo que ha sucedido en cuanto al informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Vale la pena resaltar que al final de este informe los aplausos y el sentir de esta gente que lo estaba presenciando pues fue bastante álgido, había bastante emoción porque comienzan ya a surgir los nombres y también todo lo relacionado a lo que era un secreto a voces. Pero ¿quién mejor que María Montero para que nos comente qué es lo que está sucediendo en las redes sociales? Buenas tardes, María. Muy buenas tardes, Michelle y Carol. También buenas tardes para todos aquellos que nos sintonizan a esta hora a través de la pantalla de Canal Antigua. Es al regresar de la pausa que vamos a hacer una revisión de nuestras redes sociales. Queremos saber cuál es su comentario y cuáles son sus opiniones sobre todo lo que está sucediendo en el ámbito nacional. Recuerden, nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Canal Antigua. Esta noticia que hemos subido a nuestra página de Facebook es la que estaremos revisando al volver de la pausa. Jaime Martínez Loaiza renunció como secretario del partido Gana, esto luego de ser vinculado al caso lavado y política. Queremos saber cuál es su opinión. Esta y muchísima más información al volver de la pausa. Tendremos información nacional y también información deportiva. Quédese con nosotros.